Soy el pastor Juan José Gil. Entre las preguntas que se suscitan hoy acerca del final de los tiempos, está siempre como central esta pregunta: ¿cuándo comienza la gran tribulación? De alguna forma lo que buscamos es saber cuándo viene, de manera que podamos estar preparados, tener una idea más exacta, algo así como el que espera el tren y quiere saber a qué hora llega. Bueno, pues la pregunta desde luego merece la pena, es muy interesante y tenemos que prestarle toda la atención que podamos en las escrituras. No es fácil, es complicado. Primero porque nunca se dice en la Biblia una fecha exacta y por tanto eso lo complica, pero sí nos da pistas. Ahora, las pistas que se siguen normalmente pues tienen que ver, por ejemplo, con la aparición del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 nos dice en el versículo 5 que la bestia tendrá autoridad, una autoridad limitada en el tiempo por 42 meses, es decir, solo tiene ese tiempo de operación porque efectivamente después viene el reino de Dios y desaparecerá todo lo que se ha construido por el anticristo y los que gobiernan con él. Bueno, pero ¿cuándo empieza la gran tribulación? Es decir, se empieza en ese momento precisamente, encontramos ese como el punto de referencia, la fecha exacta del inicio de la gran tribulación. Bueno, el mismo concepto de gran tribulación viene de Daniel 12, cuando nos dice al principio del capítulo que vendría un tiempo de angustia tan grande como nunca antes en la historia. Y eso Jesús lo va a retomar en Mateo 24 para decir que sería un tiempo de gran tribulación. Ahí tenemos otra de esas referencias claves, que es Mateo 24, en el versículo 15, que dice: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, instalada en el lugar santo. Pero eso también es impreciso. ¿Qué significa eso? Significa que hay una estatua o algún tipo de ídolo abominable que se pone en el templo en Jerusalén. ¿En qué templo en concreto? Es algo más simbólico, es algo más en relación con el Nuevo Testamento, por ejemplo, que el templo somos nosotros los creyentes y que en nosotros se pone algo. Si ese es el asunto, entonces estaríamos hablando quizá de Apocalipsis 13, 17 y 18, cuando nos habla de la marca de la bestia, es decir, que se va a intentar que todo el mundo lleve esa marca en la mano derecha o en la frente, y nadie va a poder comprar ni vender sin eso puesto. Y entonces, ¿de qué nos estaría hablando? Ya nos está hablando de otra cosa, algo que se pone. La palabra marca, ya sabéis que puede traducirse como tatuaje o puede traducirse como algo que se ha punzado y se ha puesto. Hoy, en un momento de tecnología punta, como lo llamamos, pues vemos que eso sería posible y sería una forma de control, es decir, que todo el mundo tuviera que llevar ese artilugio o ese tatuaje. Podría ser un tatuaje cuántico que es punzado y que se instala en la mano derecha o en la frente, de manera que nadie pueda funcionar sin eso. Eso es lo que consideraríamos la abominación desoladora. Por supuesto, se puede interpretar de otras formas, pero para que lo ubiquemos en nuestro tiempo, esto sería lo más acertado, lo más cercano a algo que pudiera suponer un mecanismo de control. Ahora, para mí, yo quiero daros la impresión de cómo yo lo veo. Yo lo que veo es que Apocalipsis 14 nos da una revelación más cercana. ¿Por qué? Porque nos envía tres mensajes. Cada uno de ellos viene con un ángel, y el primer ángel, el primer mensajero, dice que es predicado el evangelio en todo el mundo, pero la clave de ese evangelio que se predica es un evangelio del tiempo del fin. Es decir, vienen los juicios de Dios y hay que buscar a Dios.
Eso sería el resumen de esta forma de mensaje. Claro, eso viene después un segundo que nos dice que ha llegado Babilonia, o la Gran Babel, o la Gran Babilonia, a oídos de Dios o a la memoria de toda la maldad que se ha realizado, porque ha llegado el momento de que caiga, de que vengan juicios sobre la Gran Babel. Ahora, la Gran Babel o Gran Babilonia, para mí estaría representando a la cultura actual, la cultura occidental, es decir, todo lo que hoy podríamos considerar que es quien reina sobre las naciones, quien gobierna. Y esto representaría a Occidente, representaría el poderío occidental, representaría la cultura occidental, representaría todo lo que está en conexión con la economía actual, con el poder militar, con el poder económico, perdón, el poder político y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cultura, el idioma y tal que impera hoy, ¿no? Y eso es sin duda Occidente y principalmente enfocado en los centros de poder como es Estados Unidos, en Nueva York, y es toda la red económica, política, militar, cultural que procede de ahí, ¿no? Entonces eso va a caer, eso tiene que dar paso a algo nuevo. Algo nuevo de dónde saldrá el poderío de la última bestia o del gobierno mundial, que lo llamamos así, el gobierno mundial del anticristo. Algunos lo identifican con el nuevo orden mundial, pero no sabemos hasta qué punto eso sea con ese nombre, pero sí que va a suponer que se cae lo que hay ahora, ya sea por guerra, ya sea por debacle económica, sea por lo que sea, por otros acontecimientos, pero eso va a terminar. Podría ser, por supuesto, por una guerra, podría ser por unos ataques nucleares, podría ser por un gran reset, un reseteo, es decir, pues una forma de colapso de la economía mundial, y juntamente con ese colapso pues vendría toda la demás debacle cultural, lingüística o como, en fin, lo que podamos pensar que se esté refiriendo a esa caída de Babilonia. Si lo quieres saber mejor, pues ahí está Apocalipsis 17-18 y ahí se nos dan unas indicaciones de lo que será esa destrucción. ¿Por qué la señalo como el segundo ángel? Porque es justo después de eso que aparece el tercer ángel diciendo que nadie se ponga la marca de la bestia. Es decir, primero tendría que pasar lo que estamos viviendo ahora, la predicación del Evangelio, que se va cada vez más enfocando en los juicios finales, en el tiempo del fin, la venida de Jesús, y después vendrá la caída de Babilonia. Cuando Occidente caiga, entonces es cuando los 10 gobernantes, tal y como nos dice Apocalipsis 17-18, los 10 gobernantes que en ese momento van a tomar el control del mundo en sustitución de Occidente, entonces lo que van a hacer es implantar un solo gobierno, el gobierno de la bestia, y seguramente el anticristo como cabeza de ese gobierno. Y entonces la marca final de la bestia. Esa marca final, todo apunta a que sea eso, que sea un sistema de control puesto en el ser humano, con la referencia del 666 y demás. ¿Daría eso lugar a la gran tribulación? Para mí sí, porque supondría un antes y un después, y también en términos de persecución. Como la advertencia del tercer ángel es que nadie se lo ponga porque va a tener repercusiones espirituales muy fuertes, porque eso supondría condenación, es decir, tendría una trascendencia más allá de esta vida, es decir, sería una condenación espiritual y eterna. Entonces, léelo por favor porque ahí están los detalles. Entonces también habrá una gran persecución porque la iglesia, los cristianos, vamos a reaccionar, y otros que no son cristianos también, que no van a estar de acuerdo con eso. Vamos a reaccionar para no dejarnos arrastrar por ese
sistema de control. Y entonces ahí vendría esa gran tribulación. Por supuesto, afectará a los creyentes de todo tipo prácticamente, pero especialmente a los cristianos. Entonces, si queremos una fecha, es imposible. No hay una fecha, pero sí tenemos esos puntos de referencia que para mí son la clave. Vamos a predicar el Evangelio, va a venir la caída de Occidente y entonces va a venir el nuevo gobierno de la bestia. Y a partir de ese momento podemos pensar, ahí empieza la gran tribulación. ¿Cuánto va a durar? Bueno, no sabemos exactamente. La Biblia apunta que sean 3 años y medio, lo dicen distintos lugares de la Escritura, también en Apocalipsis, pero también en el profeta Daniel. Y entonces, bueno, pues tendríamos el momento de inicio, o el momento de realización de esa gran persecución, pero nos acordamos en Mateo 24, 22, que Jesús dice que aquellos días serían acortados, porque si no, nadie se salvaría. Entonces, por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados. ¿Qué significa eso? Significa que es muy difícil saber cuándo empieza, aunque sí es fácil saber cuándo termina. Termina con la venida de Jesús y con el arrebatamiento final. Entonces, antes de eso, tiene que darse pues todo lo que hemos estado viendo de Apocalipsis 14. En fin, os dejo esta reflexión. Yo sé que estas cosas son complejas, complicadas para saberlas bien, porque son muchos datos, muchas fechas, muchas posibles formas de verlo también, pero por lo menos estemos atentos a esos puntos de Apocalipsis 14. Y entonces nos daremos una idea un poco más exacta de cuál es el itinerario, cuál es el programa de Dios. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces vamos hacia la caída de Babilonia mientras se predica el Evangelio del tiempo del fin y que va a dar paso a la marca de la bestia. Os dejo con esta reflexión. No he querido alargarme demasiado, solamente responder a esta pregunta que cada vez crece más. ¿Cuándo cabe esperar que empiece la gran tribulación? Espero que os ayude. Que el Señor os bendiga.